¿Cómo murió Pilato? Hoy vamos a contar la impresionante y sombría historia del hombre que intentó eximirse de culpa ante el juicio de Jesús. Aquel que se lavó las manos ante la multitud, pero no logró lavar su conciencia. Las Escrituras y antiguas tradiciones dicen que su vida, tras entregar a Cristo a la muerte, estuvo marcada por revueltas, tragedias y tormento. Un final rodeado de violencia y desesperación, como si la justicia divina hubiera caído sobre aquel que se declaró inocente. El agua que lavó las manos de Poncio Pilato, un gesto que se pretendía liberador, se convirtió en un río de angustia que brotó en su alma. La culpa, como un veneno silencioso, se infiltró en sus venas, corroyendo la estructura de su autoconfianza y minando la cordura que antaño había gobernado la provincia. El peso de la decisión tomada en el tribunal atestado, bajo la mirada inquisidora de los fariseos y la presión incesante de la multitud, no se disipó con el sol que se ponía en aquel día fatídico. Al contrario, el sol parecía arder más fuerte en su memoria, reflejando el fuego de la injusticia que él había permitido consumir al justo. El imperio que representaba, el orden que había jurado mantener, todo parecía derrumbarse bajo el peso de su concesión. Las revueltas, que él siempre había reprimido con brutalidad, ganaron un nuevo impulso, alimentadas por un fervor que trascendía la mera insatisfacción política. La ejecución de Jesús, lejos de aplacar los ánimos, encendió una llama de indignación que se extendió como pólvora por la tierra. Los susurros sobre el Hijo de Dios, sobre sus milagros y su crucifixión, se transformaron en gritos de desesperación y esperanza, resonando por los callejones de Jerusalén y por las llanuras de Judea. Y con cada tumulto, con cada señal de agitación, Pilato veía el fantasma del Cristo crucificado, su propia imagen reflejada en la agonía de un inocente condenado. La tradición, a menudo silenciosa donde las Escrituras narran, arroja luz sobre un final sombrío para el hombre que se sentó en el pretorio. Relatos apócrifos e historias transmitidas de generación en generación pintan un cuadro de desgracia que se cernió sobre él. Se dice que la propia tierra se volvió contra él, que tormentas asolaron su administración, que los cielos se cerraron en reprobación. La inestabilidad política que él antaño controlaba con puños de hierro, ahora lo engullía en su torbellino. El poder que le había hecho sentir invencible, ahora lo dejaba expuesto y vulnerable a fuerzas que no podía comprender ni dominar. Las profecías, que él probablemente había ignorado o despreciado en su arrogancia romana, parecían cobrar vida. El ciclo de la justicia divina, implacable e infalible, se manifestaba de formas que iban más allá de la esfera terrenal. La malvisión implícita en sus palabras, el intento fútil de eximirse de responsabilidad, resonaba como un eco funesto en sus oídos. Él había buscado la inocencia en las manos lavadas, pero encontró solo la impureza de su alma expuesta. La desesperación, dicen algunos, le llevó a actos extremos. En su creciente angustia, incapaz de encontrar paz en medio del creciente desorden y su propia tormenta interior, Pilato habría buscado un final para su sufrimiento. Algunas narrativas apuntan a una caída en desgracia, quizás un exilio forzado. Otras a un acto final de desesperación. La leyenda más difundida, aunque no canónica, describe un final trágico, donde la propia vida le fue arrebatada en un acto de violencia autoinfligida, una consecuencia directa de la carga insoportable de su conciencia. La imagen de Poncio Pilato, el hombre que pronunció «Soy inocente de la sangre de este justo», no se borra en los anales de la historia, sino que se profundiza en su tragedia. Se convirtió en un ejemplo perenne de la justicia divina, un recordatorio de que las decisiones tomadas, especialmente aquellas que involucran la verdad y la inocencia, conllevan un peso que trasciende el tiempo y el espacio. Su cruel destino, un eco sombrío del destino que él ayudó a imponer, sirve como una advertencia temporal sobre las consecuencias de la cobardía y la injusticia, y sobre la ineludible responsabilidad ante la verdad. Él,
que pensó haber escapado del juicio humano, encontró un juicio mucho mayor, uno que le atormentaría hasta el último suspiro, probando que la sangre inocente derramada clama por justicia, no solo en los cielos, sino también en las profundidades del corazón de quien osa derramarla. Su final, por lo tanto, no fue un mero epílogo para una carrera política, sino la consumación de un destino sellado en el momento en que permitió que la verdad fuera aplastada bajo el peso de la presión y el miedo. La historia de Poncio Pilato es la historia de un hombre que intentó lavarse las manos de la verdad, pero acabó sumergido hasta el cuello en el lodo de su propia condena. El gesto de Poncio Pilato, aquel lavado de manos público y dramático, no lavó de hecho la mancha que se imprimió en su alma. El agua, símbolo de purificación para muchos, se convirtió en su caso en un espejo sombrío de su conciencia turbada. La historia, a menudo implacable con aquellos que detentan el poder y lo subvierten, narra no el final inmediato de su carrera, sino un largo y tortuoso declive, marcado por la inestabilidad y el creciente desorden que él mismo había ayudado a sembrar. Tras la ejecución de Jesús, sin embargo, Judea no se calmó, al contrario, la llama de la revuelta, que Pilato creía haber extinguido con la cruz, ardió con más intensidad. La figura del Nazareno, considerado el Mesías por sus seguidores, se transformó en un símbolo de resistencia, un faro de esperanza para un pueblo oprimido. Cada nuevo murmullo de descontento, cada pequeña manifestación, era para Pilato un eco de aquel día fatídico en el pretorio, un recordatorio constante de su fracaso en discernir la verdad. La fragilidad de su autoridad se hacía cada vez más patente, expuesta por las crecientes tensiones entre las facciones judías y la insatisfacción con el dominio romano. Las revueltas, antes controladas con mano de hierro y ejecuciones sumarias, se hicieron más frecuentes y organizadas, desafiando el orden que él había jurado defender. Con cada informe de conflicto, con cada queja presentada a su gabinete, Pilato sentía el peso de la historia sobre sus hombros, una carga que la soberbia romana ya no podía sostener. Las Escrituras, en su sabiduría profunda, apuntan a un ciclo de retribución, una justicia divina que se manifiesta de maneras que trascienden el entendimiento humano. La tradición apócrifa, aunque no integrante del canon bíblico, ofrece un atisbo del tormento que siguió. Narrativas antiguas describen cómo las calamidades parecían cernirse sobre Judea bajo el gobierno de Pilato. Tormentas violentas, plagas e inestabilidad social se hicieron recurrentes, alimentando un sentimiento de desgracia y presagio entre el pueblo. Y en medio de ese caos creciente, Pilato, el hombre que antes dictaba el destino de los otros, se sentía cada vez más impotente, prisionero de sus propias acciones. La presión del emperador en Roma, a quien debía rendir cuentas, se sumó a su tormento. Acusaciones de negligencia y de un gobierno tiránico comenzaron a llegar a la capital del imperio, minando su posición y su reputación. Él, que en su arrogancia creía haberse librado de la culpa, se vio rodeado por ella, manifestada en el desorden y la revuelta que ya no podía contener. Cuentan las historias que el peso de la culpa se volvió insoportable. La constante remembranza de la condena injusta de Jesús, la creciente insatisfacción popular y la amenaza inminente de un juicio en Roma le llevaron a un estado de desesperación profunda. Aquel que había sentenciado al inocente a muerte se encontró al borde de su propio abismo. Algunas versiones de la tradición, aunque no confirmadas por las escrituras canónicas, sugieren un final trágico para Poncio Pilato. Una de las narrativas más difundidas cuenta que en medio de su desgracia y la creciente inestabilidad política que culminó en su destitución del cargo de prefecto, Pilato se habría quitado la vida. Otras tradiciones apuntan a un exilio, un alejamiento forzado de Roma y de sus tierras, donde viviría el resto de sus días atormentado por visiones y remordimientos. De cualquier forma, el destino que le esperaba no fue de honor ni de paz, sino la consumación de una tragedia personal, una respuesta sombría a su propia participación en un acto de suprema injusticia. La conclusión, por lo tanto, para Poncio Pilato, no fue un mero cierre de su carrera administrativa. Fue el desenlace de un camino trazado en el momento en que cedió a la presión y permitió que la verdad fuera aplastada.
Se convirtió, para las generaciones futuras, en un arquetipo del poder corrupto y de la cobardía ante la justicia. Su gesto de lavarse las manos, lejos de eximirle, lo selló en la historia como un símbolo duradero de una culpa que no puede ser borrada por rituales o declaraciones públicas. Su historia sirve como un recordatorio sombrío y atemporal de que las decisiones tomadas en el tribunal de la conciencia, especialmente cuando involucran la vida y la verdad de un inocente, conllevan un peso que se extiende más allá de la vida terrenal, culminando, para aquellos que transitan ese camino, en un destino cruel e inolvidable. Él, que pensó haber escapado del juicio de los hombres, encontró la inevitable retribución divina, un final amargo que resuena como un eco eterno de la sangre inocente que él permitió ser derramada. La cámara está impregnada de un silencio solemne. Una única vela titila en el centro de una mesa de madera oscura, proyectando sombras danzantes sobre pilas de pergaminos y tomos empolvados. El aire es pesado, cargado con la fragancia de cuero viejo y conocimiento olvidado. La luz de la vela, débil y vacilante, parece capturar la esencia del propio tema, la sombra de Poncio Pilato y su amargo destino. El hombre que se lavó las manos, aquel que en un momento de fragilidad y cálculo político pronunció la célebre frase de inocencia, no encontró la paz que esperaba. Su decisión, tomada bajo el sol abrasador de Jerusalén, resonó mucho más allá de los muros de la ciudad, haciendo eco por los pasillos del tiempo y de la conciencia humana. Su autoridad, antes un pilar de poder imperial, se reveló, en aquel instante, como una estructura frágil, incapaz de sostener el peso de la verdad ante la opresión. Aquel acto de lavado, un gesto performático para desvincularse de la responsabilidad directa, fue solo el presagio de una condena mucho más profunda y duradera. El agua, que debería simbolizar pureza e inocencia, se convirtió, en la memoria colectiva y se presume, en su propia alma, en un espejo turbio de su culpa. La historia no termina en el momento de la crucifixión. Para Pilato, solo se complicó. Las revueltas que él pensó haber sofocado con la ejecución del Nazareno no cesaron, al contrario, fueron alimentadas. La imagen de Jesús, el justo, se transformó en un estandarte de esperanza y resistencia para los oprimidos. Cada murmullo de descontento, cada pequeña insurrección que estallaba en Judea era para Pilato un agudo recordatorio de aquel día en el pretorio. Se veía enredado en un ciclo de violencia e inestabilidad que él mismo había ayudado a forjar. La rigidez con que gobernaba, antes vista como fuerza, ahora parecía más una demostración de desesperación. El imperio romano, de donde emanaba su poder, exigía orden, y Judea, bajo su mando, parecía cada vez más un caldero a punto de estallar. Las quejas contra su gobierno, acusaciones de crueldad e ineptitud, comenzaron a llegar a oídos del emperador en Roma. Su posición, antaño sólida, comenzó a derrumbarse. Él, que sintió el poder de condenar al Hijo de Dios, ahora se veía acorralado por su propia impotencia y por la creciente insatisfacción de su pueblo. Las tradiciones, en su sabiduría ancestral, susurran sobre el precio a pagar por tales transgresiones. Aunque las Sagradas Escrituras se centran en la redención y la verdad, también advierten sobre la justicia que, de una forma u otra, se manifiesta. Y para Pilato, esa manifestación parece haber sido de un sufrimiento incalculable. Las narrativas apócrifas, que buscan llenar los vacíos dejados por los textos canónicos, pintan un cuadro sombrío. Se relatan calamidades que asolaron Judea durante su mandato. Lluvias torrenciales que causaron inundaciones devastadoras, plagas que diezmaron rebaños y cosechas, y un desorden social creciente. Estos eventos, para el pueblo judío, eran señales claras de desaprobación divina, un reflejo de la injusticia cometida. Pilato, antes el juez implacable, ahora se veía como víctima de una fuerza superior, incapaz de controlar los elementos o aplacar la furia de su propio pueblo.
La presión de Roma, combinada con la creciente desesperación en la provincia, lo empujó a un abismo de tormento. El peso de la culpa, dicen las historias, se volvió un fardo insoportable. La rembranza constante de la condena del Nazareno, el rostro sereno de Jesús ante su autoridad corrupta, el tormento de las revueltas que él no conseguía contener, todo ello se sumó para corroer su cordura. Él, que se consideraba un hombre de Estado, un administrador astuto, descubrió que ninguna estrategia política o demostración de fuerza podría borrar la marca que su alma llevaba. Su final, según algunas tradiciones, fue tan trágico como su decisión. La narrativa más difundida, ecoada por historiadores y teólogos a lo largo de los siglos, sugiere que, tras ser destituido de su cargo y llamado a dar explicaciones en Roma, Pilato, incapaz de soportar el peso de su conciencia y el escrutinio que le esperaba, puso fin a su propia vida. Algunas versiones mencionan un acto de desesperación, un chapuzón en aguas profundas, un final abrupto y amargo. Otras, más sombrías, hablan de un tormento prolongado, un exilio autoimpuesto o forzado, donde vivió el resto de sus días asombrado por visiones y arrepentimientos. De cualquier forma, el destino de Poncio Pilato no fue el de un hombre que encontró redención, sino la consumación de una tragedia personal, una respuesta sombría e inevitable a su participación en un acto de suprema injusticia. Su historia, por lo tanto, no es solo la de un magistrado romano que pronunció una sentencia, es un testimonio eterno de la naturaleza de la responsabilidad y de la justicia. Su gesto de lavarse las manos, lejos de eximirle, lo selló en la historia como el hombre que, teniendo la oportunidad de defender la verdad, eligió el camino más fácil, el camino de la conveniencia política y el miedo. Se convirtió, para las generaciones futuras, en un arquetipo sombrío, el del poder que se doblega ante la presión, de la cobardía que disfraza su debilidad en crueldad. Su vida, tras aquel día fatídico, fue una demostración silenciosa y aterradora de que las acciones, especialmente aquellas que afectan la vida de un inocente, conllevan un peso que trasciende el tiempo y el espacio, culminando, para aquellos que transitan tal camino, en un destino cruel e ineludible. Él, que pensó haberse librado del juicio de los hombres y de los dioses, encontró la inevitable retribución, un final amargo que resuena como un eco eterno de la sangre inocente que él permitió ser derramada, un recordatorio perenne de que la justicia divina, aunque paciente, es implacable. ¿Te ha gustado? Suscríbete y deja tu like para no perderte nada.